vamos a iniciar el coloquio entonces con los dos ponentes y... Le he robado el agua. Es que si no, Enrique no tiene. Es que lo he bebido yo de la botella. Que he bebido de la botella. Déjele esto. Eso. Vale, gracias. Voy a empezar, como siempre, con las preguntas de los que nos escuchan por Internet, que tienen la sensación de estar un poco más solos en casa y hace falta tener un poquito más de atención con ellos. Y después pasaremos al coloquio en la sala. Sí que les ruego que cuando hagan preguntas, sobre todo en la sala, que por favor se limiten al tema de las conferencias, que pedimos que nos pongan luz, como todos los días, un poco de luz en el auditorio para ver las caras de los que nos preguntan, y que se centren en el tema y que por favor sean concisos en sus preguntas para que todos los que quieran preguntar puedan hacerlo. Como digo, empiezo con las preguntas de Internet y tenemos una primera que la pone Miriam Terry, que dice que viene a preguntar si cómo participaban los soberanos de los países que daban patentes de corsos, cómo participaban en los beneficios. Evidentemente el corsario no se quedaba con todo el beneficio. ¿Cómo se hacía esto? Pues en el caso de España hemos visto que el quinto real evidentemente se entregaba al rey, y en otros pues vemos como también con Francisco I, pues en el caso de Florín también entregó parte del cargamento al rey, pues como un impuesto más, ¿no? Y en el caso de Inglaterra y de los nobles también, cuando y siempre que las expediciones fueran, como decíamos, fructíferas y que el botín fuera enorme. Lo malo era, y eso también sucedió en algunas de estas expediciones, que cuando llegaron, pues el fruto había sido muy escaso, y entonces es cuando, podríamos decir, le recriminan tanto la reina en este caso como los nobles, pues que esa expedición pues no la haya rentado lo que ellos hubieran deseado que le hubiera rentado al apoyar y al incluso aportar dinero para financiar esas expediciones, pero siempre un tanto por ciento iba para los monarcas. No, es que la navegación de corsos empezaba siempre con una especie de acuerdo, como señalaba la profesora Mario Herreder, y en ese acuerdo, que es una carta, una patente, la patente de corso famosa, en donde se estipulaban las condiciones en que debía hacerse la expedición, a dónde iba, qué objetivos tenía y el porcentaje que correspondía al rey de los beneficios que se obtuvieran en ella. Es, en definitiva, una generalización después de los casos que ha señalado Marion al principio, que son los más significativos, pues llega un momento en que a eso hay que darle una regularidad. Y de hecho, normalmente había que ir ante un juez que determinara que la presa era legal, y luego que se determinaba, había que valorarlo, etcétera, etcétera. Llegó a ser un procedimiento francamente detallado. Siguiente pregunta. En los territorios con defensas muy precarias, ¿se pudo dar el caso de que el control de las autoridades fuera bajo y que se robaran, por parte de las autoridades responsables, se robaran los productos y echaran la culpa a ataques piratas? No, porque ahí son muy conscientes. La prueba la tenemos en toda esa documentación donde los gobernadores relatan si han sido asaltados, qué se han llevado, y muchas veces incluso pues ellos, como he comentado yo antes, tuvieron que pagar por la compra de esos productos ingleses, ¿eh? Entonces, la administración española en ese era muy rigurosa, y en un caso se ha podido observar o se ha podido controlar de que hubiera ese desfalco, por así decirlo. Todo se anotaba, todo se enviaba luego a la Corte, y ahí en la Corte el Consejo de Indias, como nos explicó ayer el profesor Ramón Sánchez, pues ahí se cotejaba todo y se tenía todo por escrito. No, está bien. Siguiente pregunta, esta es fácil. ¿Existían piratas o corsarios españoles que atacaran a otras naciones, o España solamente empleaba fuerzas navales oficiales para estas situaciones? Dice corsarios, pero se refiere, perdón, dice piratas y corsarios. Se debe referir solo a corsarios. Sí. Contesta tú, si quieres. Efectivamente, los españoles también practicaron la navegación en corso, y fue especialmente intensa
en el Mediterráneo, por supuesto, y luego en América a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. De hecho, entre los corsarios españoles hay un personaje realmente singular, un canario. El apellido era Pargo, por el mote por el que se le conocía, porque tenía una semejanza con este pez, y realmente fue un azote para la navegación inglesa y en unos momentos en que se había establecido la alianza entre la monarquía española y la francesa a raíz de la guerra de sucesión. Y es un personaje legendario. Se pensó que tenía una enorme fortuna que escondió en su casa en Canarias, que fue saqueada y además violentada en muchas ocasiones, tratando de encontrar un tesoro que nunca apareció. Pero sí, el corso, además, en el primer tercio del siglo XVIII, el corso español fue bastante intenso. Sí, evidentemente. También, sobre todo en épocas de guerra, porque España indudablemente también extendía patentes del corso cuando estaba enfrentado con Inglaterra, como en la guerra de sucesión o en otras circunstancias. Y ahí hay documentación en donde se observa la captura de esos navíos ingleses, se traen a tierra, ahí se anotan en los mismos puertos, se tiene que llevar a cabo una contabilidad de todos los productos que llevan esas embarcaciones, pero no solo productos, sino también en el momento si tienen armamento, las sogas, todo lo que esté normalmente en una embarcación. Todo eso se contabiliza. El barco también se contabiliza y entonces se hace un reparto, como antes ha dicho el profesor Martínez Ruiz, entre los que han capturado la embarcación y a los que puede beneficiar. Ese barco normalmente luego se vende a otro postor y se le cambia el nombre y sigue navegando a nombre o bajo el pabellón de otra nación. Muchísimas gracias a ambos. No tengo ahora ya más en Internet, así que damos el turno a la sala. Si alguien quiere hacer una pregunta, el almirante. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por la conferencia y voy a hacer una pregunta breve. ¿Por qué el pirata Francis Drake es Sir Francis Drake y el corsario Pargo no es Duque de Pargo, por ejemplo? ¿Que por qué Francis Drake es Sir? Bueno, pues no es el único. También Hawkins es nombrado Sir precisamente subir de categoría social, precisamente por esas riquezas que trae, con los que les beneficia a la corona inglesa. Y entonces, en un acto, en principio Isabel no estaba conforme, pero luego subió al barco, no que él viniera a ver a la reina, sino que la reina sube al barco para nombrarle, pues, como que podría ser duque o conde o marqués. Es como una distinción y un ennoblecimiento, con lo cual ya cambia de estatus social ante todo. Luego ya, como vemos en el caso de Hawkins, tiene otras capacidades marineras mejor, aparte de las que ha ido él de alguna forma pues logrando durante todas sus navegaciones, con lo cual ya va hasta un estatus mayor, como decía yo, de reforma de los navíos para luego enfrentarse con España. ¿Sí? Pero ya es desde el punto de vista para ellos que son... Hawkins no, porque pertenece a una familia noble, pero Drake vemos que el pobre es una familia con 8 hijos y se tienen que buscar como sea la vida los hijos. Entonces, de pertenecer a un estatus social bastante, podríamos decir, marginal, a llegar a considerar pues como uno de los personajes más importantes de la corte de Isabel. Eso es para ellos un orgullo. Mientras le dan el micrófono al siguiente espectador, con respecto a la pregunta anterior, tanto había corsarios españoles que el rey Fernando, el católico,
prohíbe, legisla la prohibición del corso, porque ya le importa más a España que no haya corsarios, que no se fomente, que el hecho de tener corsarios que se beneficien un poco. Y eso es un poco lo que hacen los ingleses tres siglos después. Su pregunta. Bien. Les quería preguntar, sobre todo al primer conferenciante, usted ha puesto en la exposición un registro de entrada de los metales preciosos. Y mi pregunta es, ¿había registro de salida de los metales preciosos? Por supuesto, había registros tanto en América como en España para todo lo que era una dimensión comercial. Entonces, los navíos que salían de América tenían su propio registro. Y eso es lo que puede crear algunos problemas a la hora de casar las fuentes, porque cuando llegaban aquí a Sevilla, los que hacían los registros era la casa de contratación y lo hacían de toda la flota. Y a veces pues no coincidían porque había algún barco que se retrasaba. Las mismas circunstancias de la navegación podían hacer que la documentación se perdiera como consecuencia de alguna tormenta o algo que mojaba los registros, aunque en esto suelen ser bastante cuidadosos, pero se podía producir. Y efectivamente hay una minuciosidad en ver las cargas que se subían a los barcos, porque incluso en muchas ocasiones en las bodegas se marcaba la línea hasta donde podían llegar la carga, y por lo general en las flotas de México, del Pacífico, la que hacía el recorrido desde Lima hasta Panamá, ahí estaba el Galeón de la Plata, que normalmente era la capitana de la flota. Y luego, una vez que las flotas salían ya desde La Habana unidas para la península, el tesoro solía ir tanto en la capitana como en la almiranta, y por lo menos se llevaba, digamos, la parte del rey, el quinto regio. En los otros barcos pues ya sí se podía llevar el tesoro de los particulares. Pero sí, había un registro, se anotaba perfectamente qué cantidades salían. Yo no sé si será cierto o no, pero yo creo que he leído en algún lugar que efectivamente la contabilidad era tan estricta que, sobre todo cuando volvían los cargos administrativos desde las Indias a España y no querían declarar todo, por ejemplo, el oro que llevaban, pues se hacían collares de argollas muy anchas de oro, porque esas no pagaban impuestos. Y era una forma de evadir precisamente el pagar impuestos, porque era un adorno, no era un beneficio, aunque nosotros lo consideramos como un beneficio, pero ahora un poco como burlar la ley. Llevar una cadena muy ancha, de hecho creo que se han encontrado en los pecios cuando se ha buscado en los barcos. No lo puedo asegurar y decir con firmeza, pero sí creo haberlo leído, y era la única forma de poder evadirlo. Y que si tenían que pagar algo, la argolla estaba abierta y pagaban con la argolla. Porque en Sevilla era. Muchas gracias. Han hablado ustedes antes de piratas ingleses, franceses y holandeses, bueno, escritos solo. Mi pregunta es esta. En España también se sufría mucho la piratería del norte de África, de Turquía, de todas estas zonas. Esa gente, esos piratas, digamos, mediterráneos, ¿intentaron también interceptar la flota de India o ahí no picotearon? No. Sobre todo en el enfrentamiento en Marruecos y demás son más corsarios que piratas. Ahí sí que tienen patente de corso de España para, de alguna forma, defender las costas o las posesiones españolas en el norte de África. Y ellos, como mucho, intentarían llegar a Canarias. No tenían capacidad ni las embarcaciones ni los conocimientos precisos para poder internarse en el Atlántico. De ahí que tengamos que ver toda la magnitud de los conocimientos de todos los navegantes españoles que en un principio atravesaron un terreno, un mar
que desconocían, las corrientes las desconocían y todo lo conocían. Y como veíamos ayer, el tiempo que tardaban en cruzar el Atlántico, unas veces, incluso, como decía ahora el profesor Enrique Martínez, los huracanes, igual que ahora vemos las tormentas y vemos todo esto, pues a ellos muchas veces no sabían. Por ejemplo, una de las cuestiones de Cristóbal Colón, cuando estaba cerca de Jamaica, en las islas, en el cuarto viaje, cuando ya los reyes prácticamente desconfiaban de él y tal, pues estaban ahí esperando a poder llegar a la Española para poder embarcarse para España, pero no querían que fueran allí para que no hubiera tumulto. Los indios le estaban aprovisionando de alimentos y cuando llega un momento que los indios ya dicen, es que aquí llevan ya mucho tiempo, Colón les avisa de que va a haber un eclipse o que va a venir un huracán y efectivamente, o les dice, no salga a la flota porque va a haber un huracán. La flota salió y el huracán hundió los barcos. ¿Sí? Con lo cual, la experiencia es la que hace que estos navegantes y estos navíos y todo pues fueran tan, podríamos decir, cada vez mejor. Pero en un principio era difícil porque era todo un territorio desconocido. Lo mismo en el Darién, que lo mismo en el Golfo de México, que en el Canal de las Bahamas, etcétera. Muchísimas gracias, Marion. Con esto creo que llegamos al final. Queda una última pregunta en YouTube que la contesto yo muy rápidamente. ¿Qué seguridad social tenían los piratas? Bueno, no tenían seguridad social, pero es verdad, pero es verdad que tenían un sistema por el cual cuando uno perdía un brazo, perdía un ojo, había determinadas hermandades de piratas, no corsarios, que es otra cosa, pero sí, efectivamente, tenían unos códigos, determinadas bandas piratas tenían sus códigos y normalmente, efectivamente, los jefes piratas trataban de asegurar que el que iba a perder un brazo o lo que fuera, luego no quedaba desatendido, porque si no, nadie querría dedicarse a la piratería. Y con esto, y agradeciéndole a los ponentes sus buenas conferencias y su participación en el coloquio, y al público también, les despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, ahora el profesor don Enrique Martínez Ruiz, comisario de las jornadas, va a decir unas palabras a modo de cierre antes de proceder a la clausura de las mismas. Por favor, profesor. Sí, muchas gracias. Bien, como han podido ver ustedes a lo largo de estas tardes, pues hemos hecho un recorrido que espero que haya resultado interesante y también aleccionador. En el primer día tuvimos las imágenes de dos ciudades muy significativas en la carrera de Indias y en cierto modo diferentes. Una, Sevilla, era una ciudad con puertos y Sanlúcar era un puerto con una ciudad. Es un juego de palabras, pero que en el fondo refleja bien cómo era el comportamiento de las dos ciudades y la dinámica tan diferente que se crea entre una y otra. Y además fueron unos retratos de ambas ciudades muy poco habituales al uso, por lo que nos dieron una serie de noticias, de datos, de circunstancias que con frecuencia no se ven en la bibliografía
y en las obras especializadas. Después, en el día siguiente, tuvimos una visión bastante precisa de lo que fue el funcionamiento del sistema de flotas, de la carrera de Indias, con un marco institucional complejo que se va haciendo poco a poco y que tiene las dos dimensiones. Por un lado, la dimensión administrativa o monárquica o real, como queramos llamarla, con esas dos instituciones tan señeras y tan definitivas como fueron la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias, y luego la iniciativa privada, en donde los distintos mercaderes pues también van creando sus propios recursos para defender sus intereses y rentabilizar al máximo los esfuerzos que van haciendo. Y hoy pues hemos tenido el final con dos temas que son bastante señeros en lo que es las referencias a la carrera de Indias o a las flotas de Indias. Y además los dos están perfectamente conectados, porque los metales preciosos actuaban como una especie de engranaje o de lubricante para el funcionamiento de la monarquía, y constituían también un enorme atractivo para aquellos que de alguna manera querían conseguir un botín fácil. En este sentido, me van a permitir que haga el balance que me hizo un maestro mío cuando estábamos hablando de la piratería. Como señalaba la profesora Marion Re Delgado al principio de su intervención, que ponía una imagen en donde los piratas eran, pues bueno, unos héroes y demás, pues se preguntaba, bueno, ¿y qué consiguieron? Y me dijo mi maestro: no te empeñes, no te esfuerces. Los piratas hicieron para el imperio algo así como las picaduras de un mosquito en el cuerpo de un elefante. Y yo creo que es una imagen muy precisa de cómo, a pesar de toda esa aureola de esta gente que parece que pusieron en jaque al imperio, pues efectivamente no consiguieron más que unos pequeños éxitos que se magnificaron justamente por las potencias rivales españolas. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y por su asistencia en estos días en que nos han acompañado tan amablemente. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final y vamos a proceder al acto de clausura. Van a decir unas palabras la alcaldesa Carmen Álvarez Marín y el vicealmirante Rubén Rodríguez Peña, jefe del Arsenal de Cádiz. Alcaldesa, por favor, tome la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Después de estas 3 jornadas enriquecedoras en nuestra ciudad sobre la importancia histórica de la flota de Indias, pues bueno, llega la hora de despedirnos, y como alcaldesa de esta magnífica ciudad con tanta historia, pues quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible estos encuentros. Agradezco especialmente al Instituto de Historia y Cultura y Naval de la Armada por haber elegido Sanlúcar como sede de estas interesantes jornadas. También quiero dar las gracias a todos los historiadores y a todos los investigadores que han colaborado y que han compartido sus conocimientos con nosotros y con nosotras. Y no puedo olvidar de ninguna manera a mi paisano Alberto Medel, presidente de la Asociación 500 Años Primera Circunnavegación a Vela, porque fue él quien propuso estos encuentros aquí para que se desarrollaran en nuestra ciudad. Y gracias a él, el auditorio de Manolo Sanlúcar se ha convertido en el epicentro de la historia marítima en nuestro país durante estos 3 días. Así que, aunque las jornadas lleguen a su fin, quiero recordarle que las puertas de nuestra ciudad están abiertas para siempre. Y este es nuestro sentir del pueblo sanluqueño y de los sanluqueños y de las sanluqueñas. Y estarán siempre abiertas para estos futuros eventos que además promocionan a nuestra ciudad y para que disfruten de la esencia que tiene nuestra ciudad y de su gente, porque seguimos haciendo historia. Así que muchas gracias y tenéis las puertas abiertas de nuestra ciudad para las próximas jornadas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En estéreo, vale. Esto, yo si llego a saber que tengo que hablar,
igual no vengo. Pero bueno, agradecer a la ciudad de Sanlúcar pues, el haber acogido estas jornadas, la Armada y, por supuesto, a todas las asociaciones que han participado y han hecho posible que estas jornadas se desarrollen. La Armada con estas jornadas intenta trasladar a toda la sociedad pues, parte de su historia desde la perspectiva naval, que al final yo creo que si repasamos la historia, las grandes potencias y los grandes imperios, si queremos, siempre han sido aquellos países que han tenido una marina potente. Y bueno, no es que por eso haya entrado yo en la Armada, porque quiera que España sea un poco mejor, porque si es por mi contribución seguramente vaya la cosa a peor. Pero sí quiero resaltar ese aspecto, ¿no? que queremos que la gente se sienta orgullosa. Yo antes la pregunta que he hecho a la profesora era un poco con segundo sentido, ¿no? A los piratas británicos son sirs y los piratas españoles no son nada. Entonces, ver un poco cómo, según se cuente la historia, ¿no? Lo que llamamos la leyenda negra, nos cuenta la historia de lo que hizo España en América y al final hizo grandes cosas y parece que fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces, pues bueno, estas jornadas con el Instituto de Historia y Cultura Naval pues pretenden pues eso, trasladar y contar un poco la historia como fue de verdad, no como quieren otros que haya sido. Así que con esto yo creo que tengo que clausurar ya las jornadas y no puedo decir hasta el año que viene porque probablemente será en otro sitio, pero muchas gracias otra vez y, como digo, formalmente quedan clausuradas las jornadas de Historia y Cultura Naval. Vamos a tener la oportunidad de tomar un vino en el patio del fondo.